Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo del tutorial de SEO en WordPress en el que vamos a ver los encabezados. Vamos a hablar de los H1, H2, H3, los headings, los encabezados. Yo soy Fernando Espejel y suscríbete al canal porque estoy trayendo un montón de vídeos de SEO en WordPress y bueno, y SEO en general, también de SEO local, pero en este caso de SEO para WordPress. Así que suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones para no perderte ninguno de estos vídeos. Y como os decía, en el vídeo de hoy vamos a ver qué son los encabezados, qué son los headings, cómo debemos optimizarlos para mejorar nuestro SEO y lo más importante, cómo podemos cambiarlos, cómo podemos editarlos desde nuestro WordPress. Vamos a verlo. Para aquellos que no sepáis lo que son los encabezados, en HTML hay diversas etiquetas y unas de ellas son los encabezados, los H1, H2, H3, H4, H5, H6, y vamos a verlo con el ejemplo de mi web. Yo aquí, por ejemplo, en mi web tengo aquí puesto un botón, una imagen, un texto, pero este texto, si lo selecciono, hago clic con el botón derecho y selecciono inspeccionar, nos aparece aquí en la derecha el código fuente y veis que este texto de Fernando Espejel Marketing Digital y SEO está dentro de dos etiquetas que son el H1. Y si os fijáis, el texto de debajo, ayuda a negocios a generar más dinero, está dentro de un H3. Veis que está aquí la etiqueta de apertura de H3, la de cierre de H3, y dentro de esta etiqueta está este texto. Bien, voy a cerrar esto. Y vamos a entrar en alguno de los servicios, en algunas de las páginas de servicios, en esta por ejemplo de SEO local. Aquí en esta página también tenemos varios encabezados, no sé si este de por qué contratar es un H2, pero este de qué es el SEO local sí que es otro encabezado, así que vamos a verlo haciendo clic derecho e inspeccionar. Veis que aparece aquí la etiqueta H2 y el texto que es el SEO local, ¿vale? Y os estaréis preguntando, pero estas etiquetas, estos H2, H3, H1, ¿esto qué es y para qué sirve? Bien, pues digamos que estos encabezados, imaginaos que tenemos un libro, entonces el H1 sería el título, el H2 serían los capítulos de ese libro, el H3 serían los epígrafes de cada capítulo, entonces estos encabezados van a ayudar a entender a Google de qué va nuestra web. Digamos que si en esta URL tenemos aquí un H1 que es agencia de SEO local, luego H2 que son ¿por qué contratar un experto en SEO local? Tenemos cómo hacer SEO local, cuáles son los factores de posicionamiento local. Esto le va a ayudar a entender a Google que esta URL se quiere posicionar y trata sobre SEO local, sobre una agencia de SEO local. Vale, ¿y esto cómo podemos cambiarlo en nuestro WordPress? Bien, pues vamos a acceder a la página de inicio de mi página web, pero desde dentro, desde WordPress, ¿vale? Yo aquí tengo mi página de inicio vista desde dentro y yo podría empezar a escribir aquí. De hecho, tengo este texto, Fernando Espejel, Marketing y SEO, que es el que veíamos antes, y si hago clic en él, fijaos que me está marcando aquí que es un H1. Si recordáis, el texto de debajo, este de ayuda a negocios a generar más dinero gracias al SEO y al marketing, es un H3, ¿veis? Que aparece aquí. Vale, ¿y cómo pondríamos esto? Pues muy sencillo, ya sabéis que en WordPress podemos editar mediante bloques, entonces yo podría hacer aquí, por ejemplo, clic en intro y se me abriría otro bloque debajo y me dice teclea la barra diagonal para elegir un nuevo bloque o podría hacer clic en más. Voy a hacer en más y si quisiese escribir un párrafo simplemente haría clic en párrafo y ya podría empezar aquí a escribir hola, soy Fernando, por ejemplo, cualquier cosa podría empezar a escribir, ¿vale? Pero nosotros no queremos un texto, nosotros queremos un titular, que es como así aparecen los encabezados en WordPress. Entonces voy a eliminar este párrafo y voy a escribir un titular, así que hago clic en más, hago clic en titular y por defecto se me va a poner el H2. Veis que nos aparece aquí un H2. Si yo pusiese aquí ahora, por ejemplo, hola, este hola sería un H2. Pero imaginaos que vosotros no queréis un H2, queréis un H1, un H3, un H4. Entonces tendríais que hacer clic en el H2 y desde aquí podríamos seleccionarlo. Si esto quisiésemos que fuese el H1, lo seleccionaríamos. Si quisiésemos que fuese el H3, seleccionaríamos H3. Y aquí nos aparecería el H3. Si os fijáis, cambia de tamaño. El H1 es mayor que el H3. No elijáis esto por el tamaño, por el color o por la tipografía. Para ello existe otra forma de cambiarlo. Por ejemplo, si nos vamos al bloque este del encabezado, aquí en las opciones, en los ajustes, mejor dicho, de la página, tenemos aquí el ajuste del bloque y si os fijáis aquí tenemos opciones de diseño, redimensionar, espaciado, bordes y aquí por ejemplo tenemos tipografía. Si quisiésemos centrarlo haríamos clic
aquí y se centra el texto. Si quisiésemos hacer el tamaño más grande, puede que a alguien se le haya pasado por la cabeza poner un H1 para que el tamaño sea más grande, pero no. Si os fijáis, aquí está puesto 26, pero si nosotros quisiésemos hacerlo más grande, no tendríamos que poner un H1, simplemente tendríamos que poner aquí 40. Fijaos que se ha hecho más grande, voy a hacerlo mucho más grande, voy a ponerlo en 80, fijaos para que se vea bien que se hace más grande, y desde aquí cambiaríamos el tamaño. No eligiendo el H1, H2 o H3, también podríamos cambiar los colores y demás. Van a ser uno de los principales factores de posicionamiento y, como os podéis imaginar, el H1 va a ser el que más fuerza tenga, después el H2, después el H3 y el H4, H5 y H6 prácticamente no van a tener fuerza, pero sí que los H1 y H2 van a tener mucha fuerza, así que debemos utilizarlos porque nos van a ayudar mucho a posicionar y a mejorar el SEO de nuestra web. Antes de terminar, os recuerdo que es importante que solo haya un H1 por cada página, por cada URL, porque como os digo, de los encabezados poníamos el ejemplo de un libro. Imaginaos un libro que tiene 3 o 4 títulos, pues nos haríamos un lío. Pues esto pasa lo mismo. Si indicásemos 3 o 4 H1s, a Google le vamos a hacer un lío y no va a saber de qué trata nuestra página. Los H2 puede haber todos los que queráis, y los H3 igual, y H4, H5 y H6, fijaos que tenemos hasta H6 también puede haber, pero digamos que los H4, H5 y H6 no tienen prácticamente fuerza, solamente los H1, H2 y H3. Y recordad, solamente un H1 por cada URL, y H2 y H3 pueden haber todos los que queráis. Y también recordad que no elijáis el H1, el H2 o el H3 por el tamaño, por el color o por la tipografía, porque esto, el tamaño, el color y la tipografía, luego podemos cambiarlo desde aquí. Utilizad los encabezados o headings para indicarle a Google claramente cuál es la intención de búsqueda por la que nos queremos posicionar, porque esto va a ser un factor crucial de posicionamiento. Los encabezados son una parte importantísima del SEO. Tienen mucha fuerza en cuanto al SEO, sobre todo el H1, también el H2, los H3 ya un poquito menos, y el H4, H5 y H6 prácticamente no tienen ninguna importancia. Pero el H1 va a tener muchísima fuerza y los H2 también, incluso los H2 pueden canibalizar. Así que es algo que debemos trabajar muy bien. También, como os decía en el vídeo, mucha gente pone los H1, H2, H3 dependiendo del tamaño, y no, para nada, esto está muy mal. Tenéis que poner los encabezados atendiendo a vuestra estrategia de SEO. Tenéis que incluir en los encabezados palabras clave para posicionar por la intención de búsqueda que queremos. No pongáis los encabezados por el diseño, porque os guste más grande o por este color, porque acabamos de ver que el tamaño, el color se puede cambiar luego, aunque tenemos uno por defecto, pero luego lo podemos cambiar. Así que nunca, nunca, nunca pongáis los encabezados pensando en el diseño de la web, porque os guste esa tipografía o ese tamaño. Si os ha gustado el vídeo, suscribíos al canal y activad la campanita de las notificaciones, dejadme un like, compartirlo con cualquier persona que le pueda ayudar, y cualquier duda que tengáis con respecto a los encabezados me lo dejáis en los comentarios y ahí os leo y os respondo. Os espero en el siguiente vídeo. Adiós.